¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenas tardes a todos. Casi que le doy la bienvenida a la iglesia, pero no estamos en la iglesia. Ahora vamos, esperen que me acomodo porque se me cae el iPad casi, que estoy tratando de poner la Biblia y el iPad. Vivimos en un mundo caído. Los púlpitos del cielo no son así. Vamos a orar. Y vamos a orar con la premisa de lo que los demás hermanos pastores que estuvieron compartiendo lo dijeron en varias oportunidades. Y es que nosotros sabemos que lo que más necesitamos no es algo que puede venir de nuestro propio esfuerzo. Y lo que dijo el pastor Sergio hoy también, de que ningún predicador, por más maravilloso que sea, puede producir un ápice de cambio en nuestros corazones tan contaminados. Necesitamos la ayuda del Espíritu. Así que vamos a orar al Señor. Padre, nada hay que pueda salir de nuestros labios que tú ya no sepas, Señor. Cuán necesitados somos de tu gracia. Cuán necesitados somos de tu perdón cada día, cada momento. No hay un instante en nuestra vida, Señor, que no pequemos contra ti. Que no te amemos, Señor, como dice tu palabra, con todo lo que somos. Pero te damos gracias por Jesús, porque Él es lo que nosotros no podemos ser en nuestras propias fuerzas. Y Él nos dio eso a nosotros, Señor. Y nos dio la libertad de la esclavitud, del pecado, para que por el poder de su Espíritu ahora podamos vivir como Él. Y eso queremos. Y de eso se trata la santificación, y de eso han hablado mis hermanos, Señor, y seguiremos escuchando. Queremos ser como Cristo. Y pedimos la obra de tu Espíritu en medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera que te imagines un jardín y un pequeño insecto volando en ese jardín. Ese insecto está despreocupado por el jardín, va volando, todo le parece normal, como cualquier otro día, el sol brilla, las flores están ahí, las personas están por allá y quizá pique alguna. Pero por un momento no advierte lo que hay delante suyo, que hay algo más que flores. Y se dirige volando ingenuamente hacia una red de araña astutamente entretejida, oculta a sus ojos. Su ingenuidad lo conduce a una trampa letal de esa araña y cuando se da cuenta ya es demasiado tarde. La araña, que por supuesto permanecía oculta, ha salido a devorar a su presa. De la misma manera, hermanos, la inmoralidad sexual es una trampa ingeniosamente elaborada para los desprevenidos, para los necios y para los ingenuos. Y así como el insecto no ve el peligro hasta que es demasiado tarde, muchos no ven las ingeniosas y ocultas trampas del pecado sexual hasta que es demasiado tarde. Y hoy vamos a ver Proverbios capítulo 7, que nos advierte sobre este tipo de engaño. Nos muestra cómo la necedad nos lleva hacia una trampa mortal, mientras que solo la sabiduría de Dios, y quiero subrayar esto, solo la sabiduría de Dios nos puede librar de este camino de muerte. Y lo que vamos a ver en Proverbios 7 es cómo el buen padre nos exhorta a evitar el camino de la inmoralidad sexual, advirtiéndonos sobre su peligro. Y que podamos ver que solo la sabiduría de Dios nos puede librar de quedar atrapados en esa red de destrucción. Vamos a leer entonces
rápidamente y luego vamos a ir parte por parte, pero vamos a leer Proverbios capítulo 7. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia, tu mejor amiga, para que te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Porque desde la ventana de mi casa miraba por la celosía y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio. Pasando por la calle, cerca de su esquina, iba camino de su casa al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad. Entonces, una mujer le sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón. Es alborotadora y rebelde, sus pies no permanecen en casa. Está ya en las calles, ya en las plazas y acecha por todas las esquinas. Así que ella lo agarra y lo besa y descaradamente le dice: tenía que ofrecer ofrendas de paz y hoy he cumplido mis votos. Por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad, y te he hallado. He tendido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores. He rociado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, deleitémonos con caricias, porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, se ha llevado en la mano la bolsa del dinero, volverá a casa para la luna llena. Con sus palabras persuasivas lo atrae. Lo seduce con sus labios lisonjeros y al instante le sigue, como va el buey al matadero o como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Ahora pues, hijos míos, escúchenme y presten atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella y numerosos los que ha matado. Su casa es el camino al Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. Tremenda advertencia, ¿verdad? Lo que quiero que veamos, hermanos, es que solo aferrarnos a la sabiduría de Dios puede librarnos del peligro del pecado sexual. Solo aferrarnos a esa sabiduría que clama el Padre. Y tengo 3 puntos que quiero que veamos. El primero es: considera la sabiduría de Dios. Primeros 5 versículos. El segundo, considera el engaño de la tentación sexual, versículos 6 al 23. Y tercero, considera las consecuencias del pecado sexual, versículo 24 al 27. Así que iniciemos por el principio. El libro de Proverbios, como ustedes sabrán, si lo han leído, considera la sabiduría como ¿qué? Como el temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Tener sabiduría equivale a tener temor de Dios y obedecer a Dios y sus palabras. Una persona sabia es la que considera vivir a la luz de las palabras de la sabiduría que viene de parte de Dios. Y es recompensada por eso. Y lo vemos en el libro de Proverbios. Obviamente, siempre hacemos el paréntesis, Proverbios no son promesas. Por lo tanto, no siempre la persona que es fiel a la sabiduría de Dios va a tener una recompensa, pero en el mayor parte de los casos nos muestra que la persona que obedece es recompensada. Una persona necia es la que escucha el consejo, pero no obedece, y vive según sus deseos y las inclinaciones de su corazón,
y sufre las consecuencias de su necedad. Lo vemos por todos lados en el libro de Proverbios. Es un libro de contrastes entre un camino de vida y un camino de muerte, un camino de sabiduría, un camino de necedad. ¿Alguna vez tuviste alguien que te dijera, abrigate que hace frío? Agarrá un abrigo que está fresco afuera. Un papá, una mamá, un tío que te haya dicho, tené cuidado con quién andas. Fíjate, con quién andás, dónde andás. No vuelvas tarde por donde está oscuro, andá por donde hay luz. ¿Alguna vez recibiste un consejo así? ¿Alguna vez diste un consejo así a tus hijos quizás? ¿Cuál es el deseo detrás de un consejo de esa manera? El deseo es el bienestar de aquel que escucha el consejo. Es el bien. Si lo obedeces, te irá bien. Te ahorrarás muchos problemas. Si una persona que es muy sabia y te ama mucho te da un consejo, y ese consejo es bueno y ese consejo es sabio, sería muy necio y orgulloso de tu parte no prestar atención. Proverbios nos muestra a un padre amoroso que aconseja a su hijo para la vida en el temor de Dios y a la luz de la sabiduría de Dios, y trata de persuadirlo para que escuche el consejo. Aquellos que son padres, a medida que tus hijos crecen, muchas veces tenés que usar más recursos para persuadirlos de que escuchen el consejo sabio, sobre todo cuando se acerca la adolescencia o la juventud. Fíjense los primeros 5 versículos y miren conmigo los imperativos que el Padre utiliza. Dice, hijo mío, guarda mis palabras. Atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás. Átalos a tus dedos, escríbelos, di a la sabiduría y a la inteligencia. El padre busca persuadir al hijo de muchas maneras para que preste atención al consejo. Dice lo mismo, porque son paralelismos, dice lo mismo en distintas maneras, de distintas formas, para que quizá de alguna manera le caiga la ficha, como decimos nosotros, ¿verdad? Te lo digo de 30 formas distintas para ver si alguna enciende ahí la lámpara. Y lo que el Padre dice tiene un pedido, un contenido y un resultado. El pedido continuo del Padre es guardar, atesorar, atar, escribir, decir. El punto es la obediencia. Que el Hijo pueda escuchar el consejo, obedecer el consejo. ¿Y cuál es el contenido de todo eso que él tiene que guardar, atesorar y escribir en su corazón, etcétera? Son las palabras de su Padre, son los mandamientos de su Padre, la enseñanza que le va a traer sabiduría, inteligencia para la manera en que vive. ¿Y cuál es el resultado si el Hijo abraza, se aferra a la sabiduría? ¿Cuál es el resultado? Vivirás. Vivirás. ¿Qué es lo que quiere el Padre a la luz de los mandamientos, del consejo? Que su Hijo viva. Los mandamientos que el Señor nos da, la sabiduría de la palabra de Dios, es para nuestro bienestar, para que nosotros también vivamos. Pero específicamente, Proverbios 7, el Padre tiene algo en mente. No es simplemente para que seas diligente en el trabajo, no es simplemente para el bienestar en muchas áreas, es una específica que aparece en el versículo 5. ¿Qué es aquello ante lo cual el Padre le ruega al Hijo que escuche para que viva y no muera? Versículo 5 dice, ¿para qué te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras? ¿Cuál es la mujer extraña que lisonjea con sus palabras? Y acá hay algo interesante que tenemos que pensar a la luz del libro de Proverbios como literatura,
que el libro de Proverbios utiliza muchas figuras del lenguaje. Y lo que tenemos acá es una figura del lenguaje. No está hablando de que sí o sí es una mujer esta persona, sino que es una personificación. Está usando una mujer para personificar un concepto. En el capítulo 9, si lo quieren leer después en sus casas de Proverbio, el autor también utiliza dos mujeres para ejemplificar dos conceptos, la sabiduría y la necedad. Las dos mujeres han preparado una comida en sus casas, están a la puerta llamando a la gente que entre. Obviamente el autor no está pensando en dos casas con dos mujeres literales, sino que está mostrando lo que es seguir el camino de la sabiduría y lo que es seguir el camino de la necedad. ¿Qué personifica la mujer extraña cuando es utilizada en el libro de Proverbios en varios capítulos? La mujer extraña personifica la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual. Ya sea el adulterio como la fornicación. Pero la realidad es que aplica a cualquier tipo de pecado sexual, sea en la mente, en el corazón o en el cuerpo. Esa es la mujer extraña. El propósito del padre entonces es llamar a su hijo a vivir una vida sabia y ser guardado del pecado de la inmoralidad sexual con el fin de que él viva. Y vemos claramente el peso emocional que tiene para el padre que su hijo le escuche. Está sopesando la gravedad de la tentación sexual, del pecado sexual, y por eso le utiliza estas palabras que lo vemos también a lo largo del libro. Palabras como atesorar sus mandamientos. Cuando atesoramos algo es esconder, es depositar en un lugar seguro, es apreciar algo. Hijo, atesora mis mandamientos, agarra mis palabras, guárdalas, deposítalas en tu corazón para que no se pierdan, para que no se las lleve el viento. Atesora el consejo, atesora mis palabras. Si obedeces, vivirás. Si guarda su enseñanza con mucho cuidado, como la niña de su ojo, como el iris, que está bien protegido por la estructura de la cara. Si guardas el mandamiento con el cuidado que Dios diseñó el ojo y la cara para proteger el iris. Si guardas, si eres sensible al mandamiento, si lo cuidas delicadamente, si lo sigues, podrás no caer en la trampa del pecado sexual. Atar a los dedos que menciona el padre, una cuestión cultural donde se ataba un hilo o una cinta al dedo para no olvidar algo. Probablemente a mí no me funcionaría, me olvidaría qué es eso que me até. Escribirlo en la tabla del corazón, nuevamente, escribirlo ahí en lo profundo de nuestras emociones. Y acá hay como un juego de conceptos. Cuando le dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, mi mejor amiga. Son dos mujeres. Son dos mujeres cercanas. ¿Qué es una hermana y una amiga? Son cercanos, son conocidos. Son personas que aman, que son afectuosas y que en este caso serán capaces de proteger y cuidar del mal al joven. La sabiduría y la inteligencia se convierten en cercanas de aquel que busca vivir a la luz de la sabiduría y el temor de Dios. Y son estas mujeres que guardarán al joven de otra mujer, que no es ni la sabiduría ni la inteligencia, sino puro engaño. La mujer extraña, la inmoralidad, que lisonjea con sus palabras. Es decir, ¿qué es lisonjear? Es buscar persuadir, engañar y astutamente seducir a su víctima. Cuando alguien dice cosas agradables, halagadoras, de manera excesiva, falsa, con el objetivo de ganar el favor, la aprobación, con un fin oculto. Esa es la mujer extraña que lisonjea con sus palabras. Alguien que está pendiente de la sabiduría y de la inteligencia, alguien que está atesorando el mandamiento y la enseñanza, alguien que cuida de obedecer minuciosamente y recuerda constantemente la instrucción, es alguien que probablemente será guardado del engaño de la tentación sexual.
Proverbios capítulo 2, versículos 9 al 11 dice: entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero, porque la sabiduría entrará en tu corazón, el conocimiento será grato a tu alma, la discreción velará sobre ti y el entendimiento te protegerá. Más adelante dice: la discreción te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que van a ella no vuelven ni alcanzan las sendas de la vida. Claramente las imágenes que está usando el autor son fuertes porque quiere impactar emocionalmente el corazón de su hijo. Los que han ido por ese camino no vuelven. La sabiduría de Dios va a guardar al hijo de la mujer extraña. ¿Recuerdan al salmista? En el Salmo 119, verso 9, dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra, obedeciendo a la sabiduría. Lo mismo para nosotros, solo la sabiduría de Dios nos puede librar del peligro de la inmoralidad sexual. ¿De qué debemos ser guardados por la sabiduría? Del engaño persuasivo y astuto de la tentación sexual. Y ahora vamos a ver un poco más de eso. Si vamos a ser guardados del pecado sexual, no podemos hacerlo separados de la sabiduría de Dios que se halla en las Escrituras. Y creo que los que han estado enseñando han hecho un gran énfasis en la importancia de la palabra de Dios para la santificación. No podemos adquirir la sabiduría de Dios separados de la Escritura. La Escritura es la que llena nuestra mente y nuestro corazón con las palabras de nuestro Padre. Así como el Padre clama al Hijo para apartarlo del mal, para el camino de la vida, Dios nos habla a través de toda su palabra para llevarnos por el camino de la vida. Pero obviamente, esto no se trata de dormir con la Biblia abajo de la almohada, como si se transfiriera por Bluetooth, sino es leer las Escrituras, es llenar nuestra vida de la palabra de Dios. Eso nos ayudará a renovar nuestro entendimiento en cuanto al pecado, en cuanto a la santidad de Dios, y entonces nos ayudará a discernir los engaños de la tentación sexual. Por lo tanto, lo primero, hermanos, consideremos la sabiduría de Dios, consideremos la palabra de Dios. Segundo, consideremos el engaño de la tentación sexual. Versículos 6 al 23. Y es un engaño sumamente engañoso. Una de las características del engaño, hermanos, es que no te das cuenta. Si no, no sería un engaño. Y el engaño más engañoso y más astuto es aún peor. Versículo 6 en adelante. Lo que nosotros tenemos ahora en esta sección es: el padre le va a contar una historia a su hijo. Porque normalmente las historias, como un recurso, una figura de lenguaje, un recurso literario, también nos ayudan a memorizar verdades. El padre le contará a su hijo una historia aleccionadora sobre el peligro de vivir neciamente ante el engaño de la tentación sexual. La historia tiene 3 personajes. Un joven falto de juicio, una mujer adúltera y algo que muchas veces no pensamos, y un padre que no es visto por ellos, pero que lo ve todo. Y antes de que pregunten de dónde saqué eso, miren el versículo 6. Porque desde la ventana de mi casa miraba por la celosía. La palabra porque siempre nos indica una razón. ¿Por qué el hijo debe abrazar la sabiduría para ser guardado? Por esta historia. Porque esta historia le va a demostrar lo grave que es. La celosía, ¿cuántos saben lo que es una celosía? Bueno, a menos que seas arquitecto o hayas estudiado este pasaje con anterioridad, la celosía es una ventana de Medio Oriente que, si uno piensa en una casa
de Medio Oriente, son esas ventanas que uno dice, ¿por qué abrió una ventana si está toda llena de rejas, ¿no? De cositas así, que solamente dejan entrar el aire y algo de luz. Son para refrescar los ambientes, para tener corrientes de aire. Y algo interesante es que esas ventanas permiten ver hacia afuera, pero no permiten que de afuera se vea para adentro. Y por lo tanto, este joven está mirando lo que pasa, este padre está mirando lo que pasa por la celosía de su ventana. Pero el joven no sabe que está siendo observado. El padre está viendo todo. Y vi entre los simples, versículo 7, y distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio. Los simples son los ignorantes, los que no entienden. Los muchachos son aquellos que aún no han adquirido la sabiduría de la experiencia. Pero entre ellos se destaca un joven que es falto de juicio, que no puede discernir las cosas, que no ha abrazado la sabiduría y la inteligencia. El padre le muestra al hijo lo que él no debe ser ni hacer. No seas como este joven falto de juicio, atesora mis mandamientos. Hermanos, ¿cuántas personas podemos enumerar que han perdido su familia, su ministerio, su trabajo, su reputación por caer en la inmoralidad sexual? Que nos sirvan de ejemplo de lo que no debemos hacer y del camino que no debemos seguir. Ninguno cae de un momento a otro. Primero se abandona la sabiduría y se sigue en el camino de la necedad sin ver la trampa que el pecado pone. Porque el punto del texto es: si te aferras a la sabiduría y a la inteligencia, bueno, ¿cuánto? Fuerte, ¿cuánto tiempo? Toda tu vida, hasta que te mueras. Porque en el momento que las sueltas, ya no te guardarán de la inmoralidad, del pecado, de la astucia. Y hermano, acá está el punto. No pensemos como a veces uno miraba en los dibujitos que el protagonista iba caminando y de repente había una casa y un cartel enorme que decía con flechas hacia abajo, peligro, peligro, y el tipo entra en la casa igual. Satanás quiere destruirnos. El pecado quiere destruirnos. Y ni Satanás ni el pecado juegan a destruirnos. Lo harán si pueden. Por lo tanto, no seamos ingenuos, porque lo harán astutamente. Serán engaños astutamente elaborados para hacernos caer en el pecado. Y lo que queda claro es que solo la sabiduría de Dios nos librará de ese peligro. Y esto es algo que tiene que ser cada vez más claro a medida que avanza la historia. Versículo 8. Sigamos viendo el joven. Dice: pasando por la calle cerca de la esquina, iba camino de su casa. Al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad. Hay dos elementos en la descripción del joven falto de juicio que son claves acá. Dos palabras: ¿dónde y cuándo? ¿Dónde está y cuándo está ahí? ¿Y dónde se nos dice el texto que está? Está en los caminos de la mujer extraña, por donde ella acecha, al alcance de su seducción, al alcance de su tentación. Recuerda esta palabra: al alcance de. Y es interesante que el texto nos muestra que es progresivamente más cerca. Primero en la calle, luego en la esquina y luego en la casa. Cada vez más cerca. Cada vez más al alcance de la tentación. Cada vez más cerca del peligro. Cada vez más cerca de la tela de araña.
cada vez más cerca de la boca del lobo. ¿Y cuándo? En una hora peligrosa, que también es cada vez más. ¿Por qué? Porque el texto dice, al atardecer, al anochecer, a la mitad de la noche y la oscuridad. Si uno pudiera pensarlo y verlo, cada vez iría más de noche, hasta la completa oscuridad. Cuando el joven probablemente debería estar descansando, debería estar ocupándose de los mandamientos de su padre, debería estar ocupándose de aferrarse a la sabiduría y la inteligencia. ¿Cuándo es que David mira a Betsabé desnuda? Cuando él está faltando a sus obligaciones como rey. Cuando él está en el lugar que se supone que no debería estar. Conocemos el texto. Debería estar en la guerra y él se queda. Él está en el lugar incorrecto, en la hora incorrecta. Es la oscuridad de la noche donde los hombres y las mujeres piensan que no son vistos al pecar. Donde las personas están durmiendo, donde no se llama la atención públicamente, donde se está más pronto a hacer lo malo, lejos de la luz del día, lejos de la visibilidad de otros. Un joven falto de juicio que vaga por el lugar equivocado, a la hora equivocada y exponiéndose a sí mismo al peligro de caer en los lazos de la mujer extraña, metiéndose a sí mismo en la boca del lobo. Diríamos en una jerga de la calle, se regaló. Hermanos, ¿cuánta inmoralidad sexual evitaríamos si tan solo vigiláramos por dónde andamos y a qué hora lo hacemos? Y antes de que pienses de que no te gusta salir de noche a la calle, no es necesario salir de tu cuarto, ni siquiera salir de tu cama para pasar por su calle, para pasar por su esquina, para pasar por su casa. Y todo lo que estás pensando en tu mente probablemente es así. Todo está a un clic de distancia. A apretar el botón de un control remoto, al abrir la aplicación de un celular, al deslizarse al siguiente video, al apretar un link. Ahí están sus calles, su esquina y su casa. Y así como el joven andaba de noche en la hora equivocada, ¿no es acaso verdad que la mayor cantidad de inmoralidad sexual sucede al atardecer, al anochecer, a la mitad de la noche y en la oscuridad? Allí en la soledad de un cuarto, quizás en la privacidad de estar con la puerta cerrada, en la intimidad podemos encaminarnos en la dirección de la mujer extraña y caer en sus engaños, ¿sí o no? Pero también lo podemos hacer en plena luz del día, pero en la oscuridad de nuestros pensamientos, en la oscuridad de nuestros deseos pecaminosos. Encaminarnos en la luz del día, pero nuestros corazones hacia el camino de la inmoralidad y de la lujuria. La mujer, que es una personificación del pecado sexual, anda buscando como un león a quien devorar. Y así sucede en el mundo. El pecado, y sobre todo el pecado sexual, anda buscando a quien devorar y agarrará al falto de juicio. Y agarrará a aquel que no esté protegido por la sabiduría y la inteligencia. Al que desprecia el consejo y la sabiduría. Al que confía en sí mismo y no teme al Señor. Al que cree que no le pasará. Es como una araña que teje su red a la espera de una víctima ingenua que caiga en ella. Si hay algo que son las arañas, son pacientes. Con mi hermano cuando éramos chicos jugábamos a ir con un palito y tocar la red hasta que la araña saliera, ¿verdad? La araña está ahí y va a esperar. ¿Por qué? Porque sabe que va a haber un insecto ingenuo que va a caer en su red.
El pecado sexual espera por los ingenuos, espera por los que se confían, espera por los desprevenidos, espera por los que se alejan de la sabiduría de Dios, espera por los que se apartan de su comunión con Dios, espera por aquellos que no se han aferrado al consejo de la palabra. Y es entonces cuando el joven falto de juicio está en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Y la realidad es que probablemente él quizás supiera. Aunque el texto nos dice que es falto de juicio, pero quizás supiera. Entonces sale a su encuentro la mujer extraña. Versículo 10. Entonces una mujer le sale al encuentro vestida como ramera, como prostituta, es decir, sensual, astuta de corazón, es alborotadora y rebelde, sus pies no permanecen en casa, está en las calles, en las plazas, acecha por todas las esquinas. Fíjense, el lenguaje está en todos lados, esa es la idea, está en todos lados. Es mucho más probable encontrarse con la inmoralidad sexual al exponerse uno en el lugar y la hora equivocada. Es mucho más probable que nos encontremos con la tentación sexual al exponernos, y es lo que el joven hizo, exponerse a sí mismo. Él no estaba refugiándose en la sabiduría de Dios, él se estaba exponiendo, se estaba regalando a la presa. ¿Alguna vez vieron Jurassic Park? Levanten la mano, vamos. Bien. ¿Se acuerdan de ese momento que está la cabrita? ¿Qué pasa después? Se expuso el joven y llegó la mujer extraña, la tentación sexual. Es mucho más probable encontrarse con esa inmoralidad al exponerse en el lugar y la hora equivocado. Cuando pasamos tiempos en lugares que no debemos, estamos tentando a la tentación sexual a que venga a buscarnos. Como ponerle la ovejita al tiranosaurio rex. Estás tentando, le estás dando a una entradita. Estás tentando a la tentación a que venga a buscarte. Y eso es lo que hace la mujer. Que el joven vaya por la calle, cerca de su esquina, cerca de su casa, a la hora que ella acecha. Es una invitación para que la mujer extraña aparezca. Y hay muchas cosas que nosotros hacemos en nuestras vidas, en momentos y en horas que no debemos, que es una invitación al pecado que nos venga a buscar. La mujer le da una muestra. Su vestir sensual, sus palabras lisonjeras y un beso. Y permítanme mencionarlo, sé que hay hermanas al fondo, que esto no es solamente un pecado de los hombres, sino que el autor del libro de Proverbios utiliza una mujer para personificar, pero pudiera ser completamente al revés. Así que por lo tanto, aplícalo también a su propia vida. La mujer le da una muestra, le muestra algo, un vestir sensual, palabras lisonjeras y un beso, pero le ofrece algo más. Le da una muestra, pero le ofrece algo más. Acostarse con ella durante la noche en una cama preparada para el deleite de los sentidos. La inmoralidad sexual es una bestia insaciable. Nunca se conformará con lo que obtiene de su víctima. Primero será un halago, luego un beso, luego adulterio y luego la propia muerte, porque buscará consumirlo por completo. Es un camino descendiente a la muerte y a la oscuridad, como dice el autor, a las cámaras de la propia muerte. La inmoralidad sexual puede comenzar con algo pequeño, con algo muy pequeño, como una mirada, como un pensamiento, y terminar en adulterio, fornicación o un pozo secreto de pornografía y masturbación compulsiva. Aquel que se entrega a la inmoralidad sexual pronto descubrirá que es un barril sin fondo
Un agua que no calma la sed, sino que cada vez necesita más. Un ciclo descendiente que lo consumirá por completo. Por lo tanto, hay que vigilar las pequeñas olas antes de que crezcan y se conviertan en mareas indomables. ¿Cuáles son las pequeñas olas en nuestras vidas? Probablemente cada uno lo sabe. Hay que vigilar esas pequeñas olas antes de que se conviertan en mareas indomables, como el incendio que se inicia porque un ingenuo apaga la cola de un cigarrillo mal y la tira y termina consumiendo cientos de hectáreas de bosques. Son las pequeñas zorras las que arruinan las cosechas. Son las pequeñas moscas las que arruinan el perfume del perfumista. Satanás quiere 1 centímetro en nuestra vida. 1 centímetro. Y Él se encargará de agrandarlo. Hace miles de años que el enemigo de nuestras almas trata con los corazones de los hombres. No nos creamos más astutos. ¿Qué hay que vigilar, hermanos? Voy a proponer algunas cosas que hay que vigilar. Lo primero, como este joven necio, vigila tus pies. Vigila tus pies. Y no porque tengas hongos. Vigila tus pies porque figura dónde vamos, dónde estamos, qué lugares frecuentamos, qué gente frecuentamos, qué aplicaciones abrimos. Si nos acercamos al fuego, es probable que nos quememos más fácil. Proverbios 6, 27. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? Respuesta: no. ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Respuesta: no. Si no quieres quemarte, no te acerques al fuego. Es como el que ingenuamente va a un gimnasio donde hay mujeres vestidas sensualmente con poca ropa ajustada al cuerpo, está innecesariamente colocándose en un lugar de tentación. Es como cuando miramos videos en YouTube, en Instagram o cualquier plataforma, no hay control absoluto de lo que vendrá a continuación. No podés controlar lo que vendrá. Es como el juego de la ruleta rusa que alguien hace con un arma sin saber cuándo saldrá la bala. A veces es simplemente nuestra estupidez que nos hace exponernos innecesariamente a los peligros. Nos colocamos en lugares donde no deberíamos estar. Y no estamos siendo sabios. Porque el hombre que es prudente, que es sabio, ve el mal y se esconde. No va a buscarlo. El joven necio va a buscarlo. Y el que lo busca, lo encuentra. Cuidado donde anda. Lo segundo que hay que vigilar, los ojos. Y quizás, hermanos, pudiéramos estar horas hablando solamente de este tema, los ojos, que ni siquiera sé que no tengo que terminar, cualquier cosa me haces así. La tentación frecuentemente se ofrece a nuestro corazón a través de nuestros ojos. Cuando Eva miró la fruta, dijo que era deseable a sus ojos. Cuando David codició a Betsabé, es porque la vio desnuda bañándose. Normalmente no codiciaremos algo que no hayamos visto primero. El mundo de la publicidad sabe que codiciamos algo cuando lo vemos atractivo. Por eso los carteles de publicidad siempre nos muestran cosas atractivas, como una mujer atractiva, aunque promocione un seguro de autos, aunque no tenga nada que ver. Pero buscará captar la atención. Así como cuando uno va a una cadena de comidas y ve la hamburguesa de 10 pisos y después le traen la hamburguesa.
Lo que obtenemos al final no es lo que se nos ofrecía, pero captó nuestra atención y estimuló nuestros deseos más profundos. ¿Cómo entra la inmoralidad sexual en nuestros ojos? Bueno, no es necesario, ni siquiera es necesario hablar de pornografía, porque son las pequeñas cosas las más peligrosas, que nos conducen a más y a más. Difícilmente alguien inicie por la pornografía, o inicie por el adulterio, o inicie por la fornicación. Quizás simplemente inicie con ver a alguien del sexo opuesto vestido sensualmente en la calle, al cual le has dedicado más segundos de los que hubieras debido hacer. Quizás todo puede comenzar ahí. Quizás inicie con una imagen o un video que aparezca en tu celular que no verías con tu familia. Y quizás inicia con el recuerdo de un pasado sexualmente inmoral antes de Cristo. MacArthur llama a esto reciclar pecados. Quizás ni siquiera tiene que ser una imagen que venga de afuera, sino una imagen que ya esté grabada en tu corazón. De algo que has visto, de algo que has hecho, y tu mente vuelve en esos recuerdos y esas imágenes que se rememoran. Quizás inicie con una mirada a alguien del sexo opuesto, una sonrisa, una conversación demasiado amigable. Quizás hay conflictos en tu matrimonio y eso te lleva a pensar que ¿qué sería de tu vida si te hubieras casado con esa otra mujer? ¿O qué pasaría si tuvieras intimidad con esa otra mujer que no es tu cónyuge? Quizás es una película o una serie que estás mirando y tiene contenido que estimula sexualmente, sin importar si es explícito o no. O lo peor de todo, quizás es todo eso junto. Y estás jugando con carbones encendidos, pensando como un joven falto de juicio que no nos vamos a quemar. ¿O acaso eso no nos pasa muchas veces? Que creemos hasta dónde podemos acercarnos sin quemarnos el fuego, sin tener en cuenta a Dios. Debemos cuidar nuestros ojos ante las seductoras ofertas de la inmoralidad sexual. Proverbios 6:25, no codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados. Hermano, no caigas en su trampa, no te deleites en su belleza. Si eres casado, y el no casado aplíqueselo porque va por ahí también. Habrá mujeres que sean hermosas, que sean atractivas y sensuales en este mundo, que no son tu esposa y que no tienen nada que ver con vos. Que no tienen nada que ver contigo. Su hermosura, su belleza, su sensualidad, sus cuerpos no son para ti. No son para ti. El día que te casaste, Dios te llamó a guardar tu corazón solo para tu esposa y eso incluye tus ojos y tus pensamientos. No codicies otra hermosura en tu corazón. Eso es particularmente difícil en la cultura que vivimos. Pero Dios es santo y nos llama a ser santos como Él es santo. Probablemente la mayoría de nosotros no caerá en el adulterio físico, pero quizá la mayoría de nosotros ya ha adulterado varias veces en su corazón. Hemos comprado la mentira del pecado, nos hemos deleitado en la mujer extraña. Y quizás debido a nuestra insensibilidad al pecado, no lo vemos tan grave como el adulterio físico, cuando a los ojos de Dios ambos son completamente aborrecibles. Jesús lo dijo, ustedes lo saben. Déjenme leer una cita de Jerry Bridges. Dice lo siguiente, cito: cada vez que pecamos hacemos algo que Dios aborrece.
Aborrece nuestros pensamientos lujuriosos, nuestro orgullo, nuestros celos, nuestros desplantes temperamentales y el razonamiento falso de que el fin justifica los medios. Tiene que hacerse carne en nosotros el hecho de que Dios aborrece todas estas cosas. Nos acostumbramos tanto a nuestros pecados que a veces caemos en un estado, y escuchen y subrayen, en un estado de coexistencia pacífica con ellos. Pero Dios no deja de aborrecerlo jamás. Tenemos que cultivar en nuestro propio corazón ese mismo aborrecimiento hacia el pecado que Dios tiene. Fin de la cita. ¿Aborreces el pecado que Dios aborrece? ¿O lo alimentas en el secreto de tu corazón? ¿Aborreces lo que Dios aborrece? ¿O quizás lo aborrecías y ahora no tanto? Y ahora has hecho hasta cierta tregua en algún punto con ese pecado. No vas a pasar de acá, pero hasta acá puedes venir. Sed santos, porque nuestro Dios es santo. Y cuando digo esto, me lo digo a mí mismo. Todos acá somos pecadores. Ninguno ha sido glorificado todavía. Y si bien, como nos predicó el pastor Diego, somos posicionalmente santos, sabemos que todavía no hemos llegado a ser prácticamente santos en toda nuestra manera de vivir. Versículo 13. ¿Qué sucede? Ella lo agarra, lo besa y descarada le dice: tenía que ofrecer ofrendas de paz, hoy he cumplido mis votos. Por eso he salido a encontrarte buscando tu rostro con ansiedad. Te he hallado, he tendido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores. He rociado mi cama con mirra, aloes, canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, deleitémonos con caricias. Porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, se ha llevado en la mano la bolsa del dinero y volverá a casa para la luna llena. Es interesante que el hijo tiene dos voces y dos imperativos que puede obedecer. Puede escuchar al padre en guardar sus palabras, o puede escuchar al pecado que le dice: ven, mira todo lo que te ofrezco. Cuando el padre le dice: guarda mi mandamiento y vivirás. Dos caminos que se nos ofrecen. Por lo tanto, hermanos, guardemos no solo los pies, los ojos, sino también los oídos. Rey Orlund dice lo siguiente, cito: en aquellos tiempos los sacrificios religiosos podían incluir una comida a base de la carne del animal sacrificado. De todos modos, comer carne era un lujo. Así que la mujer está diciendo: no solo estoy al día con mi religión, sino que también tengo un festín de comida extra especial esperando en casa. Es una ocasión especial como la noche de una graduación o un carnaval. Vamos, todo el mundo necesita un descanso. Y quiero compartir contigo todo esto. Más adelante dice: en este mundo solo los ricos tenían muebles en sus casas en ese tiempo. Así que este tipo cree que le ha tocado la lotería. Una mujer hermosa, un gran banquete, un entorno lujoso y experiencias exóticas que le están esperando. Fin de la cita. Los oídos y los ojos son las entradas al corazón y las palabras disparan alarmas en los deseos más profundos. Un joven que quiere experimentar el placer sexual, que se le ofrecen deleites sensoriales, pareciera demasiado bueno para ser cierto. Y el punto es que es un engaño, porque ella misma le expresa ser religiosa, pero es adúltera. Quiere involucrarlo a él en su pecado, su marido no está. Entonces le dice que se embriague de amor con él. Y por supuesto la definición de amor que ella maneja no es bíblica. Es del pecado, donde no es más que un deseo sensual y no un compromiso, no un pacto. En Proverbios 5 el padre muestra que hay una fuente apropiada de deleite y es su esposa.
En la relación del matrimonio es donde Dios ha diseñado el sexo para el disfrute mutuo. Hay un lugar donde Dios lo ha diseñado. Satanás lo que hace es sacarlo de ahí y ponerlo en cualquier otro lado para llevarnos al pecado. Versículo 21, con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. Finalmente, ¿qué ocurre? Muerde el anzuelo y se va de boca hacia todo esto. Al instante la sigue, o sea, la mujer no tuvo que argumentar muchas cosas. Al instante la sigue. Y esto me da mucho miedo. Debería darnos mucho miedo. Debería darnos mucho miedo. Que el Señor nos guarde a todos y a cada uno de nosotros de no estar nunca en el lugar equivocado, a la hora equivocada y coincidir con la mujer extraña. Y llegar a escuchar a la mujer extraña y a ver a la mujer extraña. De tal modo que todos nuestros sentidos estén ahí cautivados y no seamos como el joven necio que ahí va, al instante la sigue. No tuvo que argumentar más. Él compró y siguió de largo. Que seamos como José, que huyó de la tentación. Huyó, corrió por amor a Dios de la tentación. Al instante va como el buey al matadero, como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. El joven ha comprado un banquete sin mirar el costo en el menú. ¿Alguna vez le pasó de ir a un restaurante y que le traigan una carta y no tenga precios? Y de repente a mí me ha pasado que te dicen, no, la carta con precios está en el QR que está pegado a la mesa, vos no tenés batería ni señal, nada, y decís, más sí, ¿cuánto puede ser? Y después te agarrás la cabeza. El joven compró el banquete y no miró el costo, y no sabe lo caro que le costará. Puede que su carne, y esto es importante, puede que su carne tenga deleites de muchas maneras, pero serán efímeros y cuando amanezca será su anochecer. Le costará más caro de lo que estaba dispuesto a pagar. Y así es siempre con el pecado, nos costará mucho más caro de lo que pensábamos pagar por no considerar las consecuencias. Y en mi último punto, versículo 24 al 27, las consecuencias del pecado sexual. Una de las terribles consecuencias de la inmoralidad sexual, aún en las pequeñas zorras, aún en las pequeñas olas, es que afecta grandemente nuestra comunión con Dios. Apaga lentamente nuestro gozo. Nos aleja paulatinamente de nuestra búsqueda de la santidad. Ya no vemos la meta de ser santos como algo realizable o que valga la pena, y quizás nos rendimos y hacemos tregua con ciertos niveles de pecado. Quizás no terminarás acostándote con alguien, pero permitís miradas, pensamientos y fantasías internas pensando que no son tan graves, aún sabiendo que no son correctas. Pero hemos dejado de aborrecer lo que Dios aborrece. Ya no damos vuelta a la cara como antes ante alguien que está mal vestido y sensual. O quizá dejamos que la curiosidad pecaminosa nos lleve a ver cosas inapropiadas, aunque no sean explícitas, pero que no son propias de aquellos en los cuales se ha puesto un espíritu que es santo. Pero eso nos costará caro. Si somos hijos de Dios, y esto es bueno para nosotros, nunca nos saldremos con la nuestra. David dijo en el Salmo 32, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Fin de la cita. Hermanos, si somos hijos de Dios, tenemos un santo perseguidor de nuestros corazones que los anhela celosamente, que no nos dejará en el pecado, que nos buscará, que nos cargará aún
si Él tiene que poner su mano pesada sobre nosotros y que sintamos su disciplina en nuestras vidas, pero porque Él nos quiere rescatar del engaño del pecado. Él nos quiere rescatar. ¿Recuerdas quién mira por la celosía? El joven falto de juicio no está considerando que todo lo que hace está observado. De la misma manera nosotros deberíamos considerar que no hay nada que se esconda a los ojos de aquel a quien daremos cuenta. No hay nada que hagamos en los cuales Dios no está mirando por su celosía. Y aunque no lo veamos, Él está ahí presente. Versículo 24 al 27. Ahora pues, hijos míos, escúchenme y presten atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en sus sendas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque muchas son las víctimas derribadas por ella. ¿Son pocos? Son muchos los que han caído en su trampa. Numerosos los que ha matado. ¿Qué? El pecado sexual. Su casa es el camino al Seol que desciende a las cámaras de la muerte. Su camino es la muerte. Y el pecado siempre paga igual. Y quizás por un rato de placer carnal tiramos por la borda un matrimonio, una familia, un ministerio, un servicio al Señor, una reputación del Evangelio y aún mucho peor, ofender al Señor que nos salvó del pecado. Pero ¿cuál es la buena noticia de todo esto? Es que podemos ser librados. Es que solo la sabiduría de Dios nos librará del peligro de la inmoralidad sexual. Y tenemos nosotros hoy en esta tarde, algo mucho mejor que lo que tenía el hijo de Proverbios. Nosotros tenemos algo mayor y mejor que lo que está recibiendo este hijo. Nosotros tenemos la sabiduría encarnada. Tenemos a aquel que es la sabiduría de Dios, aquel que encarna el perfecto temor a Jehová. Tenemos la vida de Jesús, que se hizo hombre y vivió una vida perfecta y entregó su vida en la cruz para darnos libertad de la esclavitud del pecado, que nos dio una justicia perfecta ante Dios y que nos dio su Espíritu Santo con el poder necesario para vencer al pecado y vivir una vida santa que honra y glorifica a Dios. Nunca jamás vas a poder decir, si estás en Cristo, que no tenías la opción de decirle que no al pecado. Porque no somos más esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. No somos esclavos del pecado. Eso es algo que debemos creer. Dios está formando a Cristo en nosotros. Amén. Dios está formando a Cristo en nosotros. Entonces Dios está formando a aquel que es la sabiduría de Dios en nosotros. Aquel que es el temor de Dios en nosotros. Y a medida que más nos aferramos a Cristo, a medida que más le buscamos en su palabra, en la oración, a medida que más dependemos de su gracia, a medida que más nos esforzamos en Él, más lejos estaremos de la mujer extraña que lisonjea con sus labios. Porque conforme a lo que Cristo hizo por vos y por mí, y por la transformación que Él produjo en nuestros corazones, nosotros no iremos tras los labios de la mujer extraña, sino que buscamos oír otros labios que nos digan: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El gozo del Señor, y escúchame bien, el gozo del Señor es infinita y eterna y superlativamente mejor que el deleite efímero del pecado sexual. El Señor nos ofrece un gozo que jamás termina, un gozo eterno para nosotros. Hermanos, seamos sabios. Aferrémonos a la sabiduría de Dios. Aferrémonos a Cristo. Huyamos del pecado sexual. Huyamos de la tentación sexual. Vivamos a la luz, porque Dios es luz. Confesemos nuestros pecados. Si has pecado, hoy y ahora confiesa tu pecado al Señor
y arrepiéntete. Rinde cuentas a otros. Agarra a un hermano acá del retiro, llévatelo afuera, hermano, te tengo que decir algo, quiero confesar este pecado, quiero ser libre de este pecado. Busquemos amar a Dios y en gratitud vivir una vida santa, empoderada por el Espíritu de Dios. Porque solo aferrarnos a la sabiduría de Dios, que es Cristo, nos librará del peligro del pecado sexual. Oremos al Señor. Padre, queremos venir delante de ti en esta hora, primeramente a confesar nuestros pecados. Todos nosotros, Señor, de una u otra manera, hemos comprado la mentira del pecado. Hemos sido permisivos con el pecado, hemos dejado que el pecado haga una tregua con nosotros, Señor, y ya no estamos quizás anhelando la santidad con el fervor y el deseo que nosotros anhelábamos o que tu palabra nos enseña que debemos anhelar. Porque una de las marcas que el Espíritu Santo mora en nosotros es que perseguiremos la santidad. Una de las marcas de que Cristo, el Santo, está siendo formado en nosotros es que perseguiremos la santidad. Una de las marcas que tenemos comunión contigo, que eres santo, es que perseguiremos la santidad. Señor, ayúdanos a buscar la santidad con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos a abrazarnos a la sabiduría, al consejo, al mandamiento, a la instrucción, a la enseñanza, como el único salvavidas en medio de un maremoto terrible de este mundo de pecado. Señor, por favor, ayúdanos a permanecer fieles a Cristo hasta el último día de nuestras vidas. Y Señor, si eso no va a ser, preferible que nos mates primero y nos lleves a tu presencia, antes de deshonrar tu nombre en este mundo. Ayúdanos, Señor, a atesorar a Cristo y a la santidad, y a buscar santidad, cueste lo que cueste nuestras vidas. Haz eso en nosotros, Señor. Cueste lo que nos cueste. Tengas que quitarnos lo que nos tengas que quitar, sea lo que sea, Señor, pero si eso nos hará más como Cristo, hoy mismo hazlo, Señor. Porque te anhelamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.